Hola, ¿cómo están, queridos hermanos, amigos que quizás se conectan para compartir con nosotros este tiempo? Les damos la bienvenida, estamos muy felices de que Dios nos dé esta oportunidad de volvernos a juntar después de haber tenido un tiempo de oración. Ahora vamos a dedicarnos a estudiar acerca de su palabra, vamos a dejar que Él sea quien hable a cada uno de nuestros corazones. Pero antes de introducirnos en el tema que nos toca para el día de hoy, vamos a escuchar una canción. ¿Sí? Y luego sí continuamos con el curso de la reunión, pero antes vamos a orar, vamos a encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios, ¿sí? Oramos. Padre Dios nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por este día que vos nos regalaste, gracias por todas las cosas que hemos podido hacer, y ahora, querido Dios, queremos poner en tus manos todo este programa de la reunión, que vos estés sobre cada parte de la misma. Te agradecemos, Señor, queremos alabar y bendecir tu nombre y sobre todas las cosas que vos hables a cada uno de nuestros corazones. Señor, oramos agradecidos y lo hacemos en el nombre del Señor Jesús, nuestro Salvador. Amén. Escuchamos la canción. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Y cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. Y no me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy. Todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Y cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado.
Bien, después de haber compartido este video musical, nos toca adentrarnos en el tema que se ha dispuesto para el día de hoy. Por si no lo sabían, el tema es el único evangelio. Y quiero decirles algo, es un tema maravilloso que da para investigar, para hablar mucho tiempo. Nos vamos a quedar cortos con el tiempo de hoy, de hecho vamos a ser respetuosos del mismo, pero es un tema vasto, ¿sí? Hermoso para investigar. Uno cuando se sumerge en él, en la palabra de Dios, se da cuenta que la misma es viva, ¿no? Y Dios nos habla de infinidad de formas y de maneras y nos lleva de un lado hacia el otro y es maravilloso cómo nos vamos nutriendo de todo lo que Él nos quiere dar. Así que con la ayuda del Señor vamos a hablar acerca de esto, que es un tema en el cual debemos prestar atención, por todo el contexto que se da. Ahora vamos a charlar de eso y ustedes van a ir dándose cuenta de lo que les digo a medida que avancemos en el estudio del día de hoy y que por supuesto sea el Señor quien hable a cada uno de nuestros corazones. Pero muy bien, ya dijimos el tema. Ahora les comento cuál va a ser la lectura que se ha propuesto como base para este desarrollo, ¿sí? Está en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 24, ¿sí? Así que vayan buscando en sus Biblias, en sus celulares, en sus tablets, donde puedan llegar a tener acceso a la palabra de Dios. Todas las formas son válidas, y es maravilloso que tengamos tanto acceso a lo que es la Biblia y sus diferentes versiones. Pero vamos a leer en Gálatas. No vamos a leer todo el pasaje, ustedes después lo pueden leer en sus casas. Vamos a ir citando sí algunos versículos. Pero para comenzar, ¿sí? Vamos a tocar el primer punto y dice el tema el único evangelio. Entonces me preguntaba cuando comenzaba a armar el tema, es si todos sabemos qué es el evangelio. Si quizás estaríamos de manera presencial si fuera un domingo, ya el próximo domingo vamos a poder disfrutar de esto, les preguntaría ¿qué es el evangelio? Y vamos a tener tal vez muchas definiciones, ¿sí? Pero si nosotros estudiamos un poco el término, si vamos al concepto original de la palabra, nos vamos a dar cuenta que evangelio o el evangelio, la definición es expresar las buenas nuevas del reino de Dios y de la salvación a través de Cristo, que debe ser recibida por fe sobre la base de su muerte expiatoria, su sepultura y su resurrección. Es una quizás definición bastante académica, ¿no? De hecho, no la dije yo, sino que estoy citando al diccionario de Vine, ¿sí? Pero es bueno que sepamos esto, el evangelio, ¿sí? Es expresar las buenas nuevas del reino de Dios. Estamos nosotros declarando a Cristo, a quien que vino a este mundo, aquel que murió, ¿sí? Que fue sepultado, pero que resucitó y hoy vive. Y sobre todas las cosas, esa obra ha servido como expiación, ¿sí? Para que nosotros, mediante la fe, podamos ser aceptos delante del Padre. Eso es maravilloso. Y después de allí se desprenden muchos otros conceptos, algunas palabras que nosotros también usamos, un evangelista o ir a evangelizar, ¿sí? Todo está desprendiéndose de una misma base, acerca de contarle a los demás, ¿sí? Las buenas nuevas, lo que Cristo un día hizo por vos y por mí. Pero más allá de esto, quisiera también preguntarles si para ustedes existe un único evangelio, porque el título del tema de hoy lo dice, pero ¿es verdad? ¿No? En el contexto en el cual nos vamos a situar nosotros, estaba ocurriendo algo que daba a la duda a ciertos hermanos que estaban medios mal parados, por llamarlo de alguna forma, a nivel espiritual. Pero hermanos, la respuesta es que hay un solo evangelio, no hay otro más. Por eso es que yo les decía antes que tenemos que estar atentos. Si nosotros vamos a Efesios 4:14,
ahí Pablo da un consejo y dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Hermanos, tenemos que estar firmes, ¿sí? Y saber bien cuáles son nuestras bases, en qué estamos creyendo, para que cuando quizás venga un viento, no nos tambalee, no nos pueda mover del lugar en donde estamos. Por eso la respuesta es que hay un solo evangelio, nada más, el evangelio de Cristo, en el cual nosotros hemos creído. Entonces, avanzamos un poco más, vamos a ir un poco más rápido. Y el primer punto que me gustaría hablar en el día de hoy es la defensa de la persona de Pablo. Si leemos en los versículos 1 al 5 y estudiamos un poco más también todo lo que es el contexto que se estaba viviendo, nos vamos a dar cuenta de que el apóstol estaba sufriendo una campaña en su contra, en donde buscaban desacreditar su servicio a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Y cuando uno entiende esto, se da cuenta, de también la forma en la cual Pablo escribe la carta. Los invito a que puedan ver tan solo los inicios de todas las demás cartas del apóstol y se van a dar cuenta de que hay una diferencia muy notoria de todas las demás con Gálatas. Acuérdense lo que les digo, después lo buscan y después me dicen. Fíjense cómo empieza Pablo escribiendo. Es totalmente diferente a los demás, a todas las demás cartas obviamente que él escribe. Dice el versículo 1, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta acá nomás en la lectura por el momento. Fíjense que cuando nosotros hablamos de que la tarea de Pablo, ¿sí? El apostolado de Pablo estaba siendo discutido en gran manera, por eso hablamos del contexto que rodea a la carta, vamos a fijarnos que él en primer lugar hace una presentación y dice que Pablo es apóstol. Pero no se queda ahí nomás. Continúa diciendo que es no por hombre ni de hombre. No de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo. Hermanos, Pablo sabía muy bien quién lo había llamado y por eso se presenta de esa forma. Y si también buscamos en las demás cartas la presentación de Pablo, nos vamos a dar cuenta de que él nunca utiliza la vanagloria personal al momento de comenzar una de sus cartas. Y es maravilloso eso porque también es una lección a cada uno de nosotros. Sabiendo el final de la historia del apóstol, comprendemos todo el accionar, ¿sí? Que él tenía. Y realmente es algo que nosotros debemos imitar. Por eso es que él hace su presentación y dice, yo soy apóstol, pero a mí no me formó no me encomendó, no me nombró tal o cual hombre, a mí me nombró Dios. Y no deja más lugar a ningún tipo de duda. Pero no solo eso, sino que también Pablo, además de su presentación, da un sustento, ¿sí?, a su persona. Y es que habla de la obra expiatoria de Cristo en la cruz. ¿Se acuerdan que dijimos que es el Evangelio, no? Lo mencionamos antes. Y Pablo continúa diciendo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Era apóstol de Cristo, representaba a Cristo en la tierra porque sabía muy bien lo que Cristo había hecho en su vida. Por eso es que él en Gálatas también dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Tal era la dependencia de Pablo que lo había llevado a negarse a él y buscaba tan solo que Cristo se pudiera ver reflejado. Quería hacerse a un lado Pablo y que Cristo sea glorificado a través de su persona. Pero no solo hablamos de presentación, no solo hablamos de sustento, sino que también hablamos del objetivo que Pablo tenía. Y es lo que termina diciendo en el versículo 5, y era darle la gloria a Dios en todo lo que él podía hacer. No vamos a citar, pero hay varios versículos en donde se demuestra que Pablo no buscaba la vanagloria personal, no buscaba el reconocimiento propio, sino que todo lo dejaba, ¿sí?, para Cristo. Todo el reconocimiento, toda la gloria era siempre para Dios. Y eso es una lección para mí, y tiene que ser una lección para vos también. ¿Qué estamos buscando en el servicio que nosotros damos al Señor? El reconocimiento de los pares, el reconocimiento de aquellos a quienes estamos sirviendo, es hermoso, pero déjenme decirles que aún así estamos equivocados. Porque nuestro reconocimiento vendrá un día cuando estemos frente a frente al Señor. Él es el único que nos va a dar lo que realmente merecemos y lo que vale. Pero fíjense, noten el tono en el cual Pablo comienza la carta. Algo estaba sucediendo. Quizás podríamos decir que el aire se cortaba con un cuchillo cuando Pablo estaba escribiendo esta carta. Algo estaba sucediendo. Y ahora vamos a saber qué es. Pero antes me gustaría que puedan escuchar una definición que se da acerca del llamado de Dios a las personas, a todos nosotros. Dice William Barclay: Dios da a cada hombre su tarea. Puede ser una tarea que llegue a ser conocida por todos y que la historia recuerde, que trascienda, o puede ser una tarea que no llegue a oídos de nadie. En cada caso, se trata siempre de una tarea para Dios. Puede ser vista por todos, que la historia la recuerde, o puede ser una historia de alguien que pase desapercibido ante los ojos nuestros. Cualquiera de las dos se tienen que asimilar como una tarea para Dios y para nadie más. Hermosa definición que William Barclay da. Pero avanzamos, no solo hablamos de la defensa de la persona de Pablo, sino que vamos a hablar ahora, y en 3 puntos en total, acerca del cimiento del Evangelio. Y para ello vamos a leer desde los versículos 6 al 12. Lo leen ustedes después en su casa. Pero me pregunto lo que le decía un poco antes. ¿Qué estaba sucediendo en Galacia para llegar a este punto? Fíjense. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Complicada la situación. ¿Por qué? ¿Sí? Porque dice acá en el versículo 7, algunos buscan perturbar y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Acá las cosas se estaban poniendo bastante complicadas. ¿Saben por qué? Porque estos hermanos se estaban dejando influenciar de una forma negativa por otras personas que estaban llevando un mensaje que no era el verdadero. Se me viene a la mente ahora uno de los ejemplos que el Señor Jesús da cuando habla de la parábola de la semilla, allí en Marcos capítulo 13. Dice que una de ellas cayó en pedregales donde no había mucha tierra. Brotó pronto, ¿sí?, porque no tenía profundidad, pero salió el sol y se quemó, porque no tenía una buena raíz, ¿sí?, y por eso se secó. Entonces, tenemos que entender algo. Cuando hablamos del cimiento del Evangelio, por eso entiendo que se ha propuesto esta palabra acerca de el único Evangelio, ¿sí? Es poder entender que vamos a ver, o nos va a tocar de pasar,
y más adelante va a suceder en mayor manera, de que se presenten diferentes evangelios, diferentes personas que busquen decirnos algo que no está sustentado en la palabra de Dios. Hoy de hecho vemos, ¿sí? No quiero hacer alusión a nadie, ni nada por el estilo, pero hoy vemos en muchas transmisiones, muchas iglesias, que se busca o que se entrega un mensaje que ronda casi la autoayuda. ¿Y dónde está el tiempo en donde buscamos acerca de la palabra de Dios? Hermanos, por algo ha trascendido este libro tantos años, porque no es un mensaje hecho por hombres, es un mensaje que viene de parte de Dios. Debemos entender esto. Y me llama mucho la atención, donde en el versículo 7 dice pervertir. ¿Saben? Busqué qué significa esa palabra porque, como les decía, captó mucho mi atención y hablaba allí el diccionario en el original de una cosa que se transforma en algo de carácter opuesto. Fíjense lo importante que a veces es estudiar esas pequeñas palabras que pueden traer una luz maravillosa al estudio de la palabra de Dios. ¿Qué estaban buscando con este otro evangelio? Transformar algo en todo lo opuesto. Eso es lo que estaban haciendo con el verdadero evangelio, con el evangelio de Dios. Y obviamente que tenemos que decir que alguien que busque esto, alguien que busque transgiversar la palabra de Dios, que trate de acomodarla, ¿sí?, de una manera que realmente no es la que corresponde, va a tener una consecuencia que la misma palabra de Dios lo dice, que el apóstol acá lo menciona en el versículo 8, sea anatema, sea maldito. Esa es la definición. No hay otra. Aquellos hermanos, aquellas personas que buscan desacreditar, o que buscaban, mejor dicho, desacreditar al apóstol, estaban gestando una mutación del verdadero y único evangelio. Eso es lo que estaban haciendo. Tratando de amoldar, ¿sí?, a lo que ellos buscaban, a lo que ellos querían, pero no se daban cuenta que estaban yendo directo a chocarse con una pared o con la pared de la necedad. Eso era lo que sucedía. Y creo que nosotros debemos prestar atención a esto, ¿sí? A ver qué estamos nosotros, de qué nos estamos nutriendo, ¿sí? Hoy los medios de internet, los medios de comunicación masivos nos ayudan a juntarnos, ¿sí?, a estar cerca los unos de los otros sin medir distancias, pero también puede ser un arma de doble filo. No estoy yendo en contra de esto, pero sí que debemos ser sabios, ser inteligentes y pedir sabiduría a Dios para saber y para darnos cuenta de qué es lo que tenemos o qué es lo que no tenemos que mirar o consumir, ¿sí? Por eso la Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno, ¿sí? Debemos buscar, pero nos tenemos que quedar, nos tenemos que alimentar con lo que verdaderamente a nosotros nos hace bien, Por eso es que Pablo termina y da una conclusión en el versículo 9. Y hace una pregunta ya, ¿el favor de quién busco? ¿El de los hombres o el de Dios? Porque si busco agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Él la tenía bien clara. Él sabía bien lo que estaba haciendo, ¿sí? Nada, él nos iba a dar el gusto de que nada, ¿sí?, hiciera tambalear su convicción. Porque si vamos nosotros a 2 Timoteo 1:22, el mismo apóstol dice, porque yo sé bien en quién he creído. Más allá de la diferencia a nivel calendario, en el tiempo, es una prueba fiel de lo que el apóstol creía. Él sabía bien en quién había depositado su fe. Y no había quien pudiera desacreditar eso, quien lo hiciera tambalear. Cualquier persona que intente desacreditar el evangelio, ¿sí?, no es alguien que provenga de parte del Padre, hermanos. Es así.
podemos resumirlo con esto, nada más, ¿sí? Es una obra humana, una obra de la carne, no es una obra del Espíritu. Pero avanzamos, ¿sí? No nos quedemos en este punto. Y vamos a no solo hablar acerca del cimiento del Evangelio, sino que ahora vamos a hablar del poder del Evangelio, ¿sí? En cuanto a este pasaje que estamos estudiando en el día de hoy. Y lo vamos a encontrar leyendo los versículos 13 al 20. Como les digo, lo leen luego ustedes en su casa. Y acá es maravilloso porque Pablo deja un poco de lado el contexto que se estaba viviendo y empieza a escribir acerca de él. Y a uno se le pone la piel de gallina cuando lee esto. Porque en primer lugar vamos a ver el cambio que fue producido en la vida de Pablo. Es maravilloso, Dice el versículo 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta. Ustedes ya saben lo que era yo. No hace falta que me presente. No hace falta que les cuente todo lo que hacía. Pero déjame decirte algo. No importa cuál es tu condición, porque Dios te ama igual, Dios nos ama igual. No importa la mochila que nosotros traigamos en nuestra espalda, llena de un montón de cosas, frustraciones, heridas, malos recuerdos e infinidad de cosas más. Dios te ama igual. Cantamos una canción que dice: Él nos ama, cuán grande es su amor. ¿Sí? Por eso es que hoy, tal vez estando allá donde estás mirando este video, pueda ser el día en el que te decidas a cruzar de vereda y empieces a caminar tomado de la mano de Jesús. Sin duda alguna es la mejor decisión que podés tomar en tu vida. Como le pasó a Pablo, como me pasó a mí, como le pasó a quizás la mayoría de los que están del otro lado de la pantalla. Pero no solo nos quedamos con el cambio producido en la vida de Pablo, sino que también en el propósito de Dios para su vida. ¿Por qué? Porque de esto se trata el Evangelio, de poder estar permeable a todo lo que el Señor quiere hacer en y a través de mí. Entonces eso nos va a permitir, ¿sí?, hacer cosas que ni siquiera nosotros imaginamos, ¿sí?, o tal vez no somos dignos de hacerlas. Porque eso es otra cosa. Somos dignos delante de Dios en poder servirle, en poder entender que Él tiene un plan trazado para nuestra vida. Como dice el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Y tenemos muchos versículos más para citar, pero es eso. Es lo que Pablo entendió, que Dios tenía un propósito para su vida. Y también lo tiene para la tuya como lo tiene para la mía. Y lo dice Pablo. Si nosotros buscamos en 1 Timoteo, ¿sí?, 1:12, dice el apóstol: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, ¿sí?, poniéndome en el ministerio. Dios lo había escogido. Pero además de todo eso, ¿por qué lo escogió? ¿Sí? Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Entonces, qué maravilloso que es el amor de Dios, ¿no? Porque Él nos ama igual. No importa cuál sea tu historia. Podés llegar a los pies de Cristo y Él se olvida de eso, porque dice que aquel que está en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo pasó, ahora es todo hecho nuevo. Entonces decime si Dios no tiene un propósito para cada uno de nosotros. Ese es el poder del Evangelio, del único y del verdadero Evangelio, de ese Evangelio que transforma, de ese Evangelio que cambia, de ese Evangelio que es único, que no se puede comparar a nada que el hombre pueda llegar a ser.
Por eso los demás querían difamar al apóstol, pero no podían porque él estaba del lado de la victoria, él sabía bien lo que estaba haciendo y nadie lo iba a mover de sus convicciones. Por eso es que el Evangelio tiene poder. Pero como último punto, porque el tiempo ya pasó, vamos a hablar del obrar del Evangelio, pero sin antes quisiera mencionar algo que no quiero dejar pasar por alto, una perla. Tal fue la convicción del mensaje en la vida del apóstol, que todo empezó en Damasco, o mejor dicho, todo empezó 2 veces en Damasco. ¿Por qué? Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Qué tiene que ver esto? Si vamos a Hechos 9, vamos a leer el momento acerca de la conversión de Pablo. El primer contacto que Dios tiene en aquel entonces con Saulo, el perseguidor de la iglesia. Camino a Damasco. Pensaba en esto y también lo leía en algunos comentarios. Pablo, tranquilamente al momento de su conversión, se podría haber ido para el lado opuesto por donde él venía y comenzar con la tarea que le había sido encomendada, siendo instrumento escogido para el Señor, como el mismo Señor se lo dice a Ananías. Pero ocurre algo. Dice que volví de nuevo a Damasco. Pablo vuelve al lugar donde estaba yendo Saulo, a un lugar donde él era conocido por perseguir y por encarcelar a la iglesia de Cristo. Y ahí es donde comienza, ¿sí?, a dar las buenas nuevas, a evangelizar. Por eso es que todo empezó 2 veces en Damasco. Y por eso es que nosotros también tenemos que vivir un evangelio que esté fuera de la comodidad. Que yo solamente no predique en la iglesia, parado en el púlpito, un domingo, un miércoles o cualquier día que tenga actividad la iglesia local. Yo tengo que centralizar, ¿sí?, y focalizar en cuál es mi Damasco. ¿Cuál es tu Damasco? Eso donde te conocen, donde saben cómo sos, donde no sos ese que va o esa que va a la iglesia, donde quizás tu personalidad hasta ahora ha sido otra, y en donde quizás tal vez más nos cuesta hablar del Señor. Ahí es donde se tienen que ver nuestras convicciones. Ahí es donde más tenemos que hablar acerca de este Cristo que cambió nuestra vida. Por eso, querido hermano, te pregunto y te desafío a que juntos podamos descubrir cuál es el Damasco al donde tenemos que volver. Ahora sí, terminamos últimos 3 versículos del 22 al 24 y vamos a hablar acerca de el obrar del Evangelio. No solo el Evangelio tiene poder, sino que el Evangelio obra en nuestras vidas. Y quiero preguntarte si descubriste cuál es el propósito de Dios para tu vida. Si alguna vez te preguntaste qué es lo que Dios tiene preparado para vos. Hay algo que sucede acá. Versículo 23 dicen los hermanos que se habían enterado de la conversión: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y acá tenemos que poner un moño y cerrar la historia, ¿no? Porque cuando uno cree, cuando uno se sostiene en el verdadero evangelio, cuando uno busca difundir el verdadero evangelio, ocurre algo maravilloso.
y empezamos a compartir las mismas cosas. Como pasaba con estos hermanos, ese que nos perseguía, ¿te acordás? Ahora habla lo mismo que nosotros. Ahora se la juega igual que nosotros. Ahora su vida corre peligro igual que la nuestra. Una alegría compartida. Miren, hay algo que estamos viviendo por unos pocos días más y son los Juegos Olímpicos. Hace unos días sucedió algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Nunca lo había visto y de hecho, buscando un poco, averigüé y es algo que no sucedía desde 1912. Y es que dos atletas, ¿sí?, compartieran el podio. Seguramente habrán oído la noticia. Fueron dos atletas, un catarí y un italiano, que compartieron la medalla de oro en salto en alto. Me anoté los nombres. El catarí, que tenía la posibilidad de disfrutar solo del podio, ¿sí?, se llama Mutaz Essa Barsim, es de Qatar. Y el italiano, un poco más fácil, el nombre es Gianmarco Tamberi, ¿sí? Este catarí dijo, no, si yo no salto, ¿nos quedamos los dos con la medalla? Sí. Bueno, entonces vamos a compartir la alegría. Después fue una efusividad de parte del italiano tremenda. Hay una historia de lesiones y demás, pero compartían el mismo sentir. Es lo que estaba sucediendo, ¿sí?, con estas personas. Ese que nos perseguía ahora está de nuestro lado, juega para nuestro mismo equipo, comparte lo que nosotros estamos padeciendo, se alegra con nosotros, se entristece con nosotros, porque estamos del mismo lado. Ese es el obrar del Evangelio, ese Evangelio que transforma la vida de las personas. El Evangelio, hermanos, para terminar, es tan puro y tan maravilloso, ¿sí?, que aquellos que no lo conocen, ¿sí?, cuando llegan al encuentro de Dios, logran tal cambio que no se puede creer. Pablo era una muestra de ello. Yo soy una muestra de eso. Seguramente vos también lo sos. Pero hoy quiero que podamos tomarnos un momento y pensemos en que tenemos que también defender ese único evangelio, esas buenas nuevas que un día se nos han sido entregadas y que nosotros también tenemos el privilegio de poder contar. Y que vendrán algunos que buscarán desarticular esto, pero obviamente no van a poder. Pero también es un llamado de atención a nosotros para que estemos cada día mejor preparados, como lo hacía Pablo, dispuestos a defender aquello en lo cual nosotros hemos creído. Nos queda un hermoso desafío, ¿verdad? Hermanos, que el Señor bendiga su palabra y que nos ayude cada día a aferrarnos más a este evangelio, a estas buenas nuevas. Amén. Terminamos orando y nos despedimos de esta reunión dando fin a la misma, y si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar el día domingo a las 11:30, ¿sí?, en nuestro lugar, allí en Enrique Fernández 3873, para celebrar el encuentro familiar a nivel presencial con todos los protocolos necesarios para la asistencia, ¿sí?, y si no, en vivo por nuestro canal de YouTube. Hermanos, oramos y nos despedimos de esta reunión. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por poder haber abierto tu palabra, por estudiarla, porque vos nos hablaste y porque hay muchas cosas que quizás no hemos podido hablar, pero que de una forma u otra llegarán a nuestros corazones. Te damos gracias porque un día las buenas nuevas tocaron a la puerta de nuestro corazón, porque gracias a este evangelio nuestra vida también fue transformada como la vida de Pablo. Ayúdanos, Señor, a poder defenderlo, a poder contarlo a los demás. Y gracias, Señor, por el privilegio que tenemos de ser tus hijos. Señor, bendecinos, bendecí a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que están viendo este video. Te amamos, Señor, dejamos todo en tus manos y lo hacemos orando en el nombre de tu Hijo, el Señor Jesús.
Amén. Muy bien, hermanos, buenas noches y que Dios les bendiga.